Voy a presentarme. Mi nombre es Jorge Vargas. Actualmente soy el CTO en Nivo. Es una empresa fintech. Nosotros tenemos todos los servicios financieros como una nueva fintech en donde pues, ustedes pueden sacar sus tarjetas de débito y mantener su dinero y todo ese tipo de cosas. Ya saben, ¿no? O sea, no sé el comercial de esto. ¿Qué he hecho? Bueno, ya llevo un ratito aquí. Yo prácticamente tengo 28 años de edad. No, tengo 28 años trabajando, desarrollando software, desde sus inicios con cosas muy raras, muy diferentes. Algunos de ustedes no habían nacido, normalmente así pasa, ¿no? Entonces, platico con gente que en mis inicios no habían hecho. Me tocó la era del disquete, la era de que no existía el internet como ahora lo vemos. Entonces, ha habido muchos cambios que hemos tenido que ir absorbiendo a paso del tiempo. He trabajado dando muchos cursos, me gusta dar muchos cursos, me gusta ir promoviendo todo esto. De ahí, por eso fui nombrado Java Champion en el 2007. Un Java Champion tiene una gran responsabilidad, es un embajador que tiene actualmente el lenguaje en el mundo. Nos encargamos de promover y defender la tecnología. Y cuando hablamos de defender, es realmente defenderlo, porque nosotros enfocamos y vemos que las cosas que van sucediendo allá estén haciéndose de forma correcta. Ya platicaré un poquito más adelante. Me gusta trabajar, como han de imaginar, siempre en Java, pero siempre les he dicho, no siempre Java va a ser la única opción. Tenemos muchas características, tenemos muchas cosas que pueden hacer que el lenguaje sea lo correcto para resolver los temas. Muchas me dicen, Jorge, ¿y tú no ves hacia otros lenguajes? Claro, hay cosas que huelen a otra cosa. A veces los sistemas pueden oler a .NET y seguramente la mejor opción es .NET. Bueno, pues hagámoslo en .NET, ¿no? Creemos que las opciones deben ser las más correctas, no al programador. Eso es bien importante. Nosotros no debemos de buscar que la gente resuelva sus problemas con lo que más nos gusta a nosotros o con lo que está más hype, ¿no? O sea, eso definitivamente no es así. O sea, no voy a utilizar el lenguaje, voy a inventar uno para no herir susceptibilidades. No sé, el lenguaje Manguito, porque resulta que Manguito salió ayer y me promete que con Manguito me tardo 0.1% menos de tiempo que en otros y es más fácil para mí. No, yo creo que lo que hay que hacer es utilizar los lenguajes que nos ayuden a resolver los problemas que a nuestro cliente, nuestro usuario final, más le convenga, incluyendo en costos, sobre todo en mantenimiento. Recuerden que los sistemas de mantenimiento son más costosos que en desarrollo. Entonces, si un sistema se hace una vez y no se mantiene, entonces hay unas serias dudas de cómo fue que se desarrolló sin que realmente no tuviera un mantenimiento posterior, ¿no? Entonces, es bien importante nosotros mantener algo que sea sustentable, ¿no? Entonces, me dedico a dar cursos, me dedico en su momento a promover mucho el software libre, cuando sobre todo era muy atacado. Ahora actualmente pues ya no tiene esas características. El software libre está aceptado, utilizado en muchos lugares. Ya no hay la barrera de que no puedes usar software libre porque es inseguro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues trato de hacer las cosas, ¿no? Entonces, de forma más correcta, más simple, ¿no? Entonces van a ver en mi presentación que quizá tengo una perspectiva un poco dura en cuanto a algunas posiciones, pero creo que han funcionado a lo largo de estos años en los diferentes, más de 45 proyectos que he liberado en los últimos años, en donde se ha podido mantener una estabilidad, una fortaleza, una robustez en todo lo que se va haciendo, ¿no? Todo el mundo habla sobre Java, ya sea para atacar, ya sea para decir que está muy chido, para muchas situaciones. Y la verdad es que sí, o sea, realmente Java es un lenguaje que ha sido a lo largo de estos últimos 25 años. Este año cumplimos 25 años de haber lanzado el lenguaje, que ha tenido muchos detractores, ha tenido muchas asertividades, se han cometido muchos errores en la implementación, en la publicación, en la comunicación. Eso es, sin lugar a dudas, un problema, ¿no? O sea, realmente es una historia que se puede resumir en cuántas líneas. Nace en 1995, ¿no? Mayo 23. Ellos, al darse cuenta que el lenguaje tenía que ser de una u otra forma sustentable, deciden no estar en un mecanismo de Max o algo así por el estilo, sino lo que nosotros necesitamos es mantener ¿cómo se dice? Una estabilidad del lenguaje, ¿no? Esa estabilidad del lenguaje nos permite que no solamente se vean intereses particulares influenciados en lo que es, sino el usuario final. Entonces, por eso un mecanismo que es utilizado
en este tipo de mecanismos de lenguajes, en lugar de usar a lo mejor una aplicación de Max, fue crear algo que se llama el JCP. El JCP es el Java Community Process. Es un mecanismo por el cual, a través de un board, en su momento dirigido por Sun Microsystems y actualmente por Oracle, se mantiene la estabilidad del lenguaje, las especificaciones y sus implementaciones. Actualmente, su presidenta por muchos años, Heather Bancura, trata de impulsar, ella a través de esa facilidad, trata de impulsar todos los requerimientos del lenguaje y que el lenguaje siga estando correcto en cuanto a su estabilidad, en cuanto a sus características y se puede utilizar, ¿no? Se lanza una versión productiva, realmente productiva ya para la versión empresarial en 1999. Y así va evolucionando. Hay muchas críticas al respecto de cómo es. Por ahí de 2006 se vuelve open source, entonces ya deja de ser como una barrera en donde había una pelea entre el open source, entre el si era libre o no era libre, que si era gratuito pero no abierto, etcétera, y empezamos a trabajar. Se empieza a trabajar mucho de la mano con empresas como son con Microsoft, se empieza a desarrollar cosas muchísimo más novedosas y empieza a tomar mucha fuerza. Realmente el inicio, los primeros 4 o 5 años del lenguaje fue muy difícil avanzar, pero se ha podido mantener, ¿no? Oracle compra Sun Microsystems por ahí del 2010 y pues viene toda una revolución y hace poco empiezan a haber cosas bastante fuertes, ¿no? Sobre todo porque empieza a haber anuncios que empiezan a cambiar un poquito el panorama, la gente empieza a aprovechar para tratar de utilizar sus lenguajes, ¿no? De otra manera, hacer algunos forks para poder establecer algunos otros lenguajes que corren incluso en la máquina virtual, pero para hacer un ecosistema un poco confuso y complejo para muchos, ¿no? Algo que sucede en septiembre de 2017, Oracle decide liderar el esfuerzo de Java Enterprise Edition y lo manda a la Eclipse Foundation. El Eclipse Foundation fue la elección para poder depositar en los proyectos. O sea, imagínense el esfuerzo de mantener cerca de, o sea, más de 30 proyectos en donde se tienen cerca de 65 millones de líneas de código. O sea, en donde a través de herramientas, algunas muy heterogéneas, algunas muy viejas, ¿no? Algunos no sabrán, pero la mayoría de los proyectos se corrían sobre Mercurial, ¿no? Entonces, pues no era tan fácil el poder mantener ese tipo de cosas. Se compilaban con algunos scripts todavía hechos en Make y demás. Entonces, necesitan una evolución. Oracle decide no participar más, encuentra alguna alternativa para poder hacerlo y es ponerle una fundación abierta y poder hacer que la comunidad tome pasos, ¿no? Esto causa un revuelo porque la gente no sabe qué va a suceder, que si seguramente debemos usar otros lenguajes, otras plataformas, pero pues vamos a ver un poquito más adelante que no ha sido tan grave. También llega otra cosa interesante que es que dicen, oye, pues es que lo que sucede es que Java no es libre y gratuito nunca más. ¿Por qué? Por un anuncio que hace Oracle. Oracle anuncia que a partir de la versión Java 8 vas a tener que comprar una licencia si quieres cargar sus binarios. Y esto es porque antes, lo que mucha gente no sabía, es que cuando tú descargabas la versión de Java, el JDK, por defecto pues era la gratuita, tú podías bajar esa compilación. Había otras versiones, diversas versiones que lo podían utilizar bajo la licencia de Sun en su inicio, después de Oracle, pero era de libre uso. Algo que es interesante es que lo que no saben es que ya existían las licencias pagadas. Muchas empresas en el mundo tenían contratos de soporte y licencias que eran pagadas y que se les pagaba a Oracle. ¿Por qué? Porque tenían ciertos contenidos específicos, sobre todo tema de criptografía, tenía algunos temas muy especiales al respecto de, por ejemplo, cómo manipular todas las nuevas librerías y los patches y los fixes y todo lo demás estaban en las versiones pagadas. Entonces tú tenías que pagar, la podías descargar y demás. Lo que dijo Oracle, ¿sabes qué? Ya no vas a poder descargarlo, voy a cobrar por esas licencias, el default va a ser esa, pero yo tengo opción, incluso yo tengo opción para poder descargar versiones que estén habilitadas en el OpenJDK. Desde hace varios años han participado en el OpenJDK y otras implementaciones. Entonces, no es cierto que Java ha muerto, no es cierto que va a desaparecer, no es cierto que es algo que no se va a poder utilizar nunca más, no. La verdad es que al final del día lo que debe suceder es que nosotros debemos vigilar de bajar la versión correcta del lugar que se requiere para que nosotros en un momento dado podamos hacerlo. ¿Qué sabores pueden llevar? Hay muchos sabores de Java. Les recuerdo que algunos de ustedes, los que son amantes de correr cosas en AWS,
están utilizando desde hace varios años la versión no oficial de Java, de la JDK, del runtime, sino la propia que implementó Amazon, ¿no? Entonces, esta versión que ahora fue liderada por nada más y nada menos que James Gosling, el papá de Java, pues fue muy usada desde hace mucho tiempo y no lo sabíamos. Entonces, la pueden descargar ahora, pueden descargar OpenJDK en sus diferentes sabores, pueden utilizar Zulu, por ejemplo, Azul Systems. Azul Systems es un esfuerzo muy interesante. Hace muchos años estos señores desarrollaron un hardware que estaba diseñado exclusivamente para correr software Java. Entonces, de tal manera que había una integración entre el sistema operativo y la máquina virtual, el runtime, para poder hacer la corrida de los programas. Entonces, nosotros, de alguna manera, pues podemos también estarlo utilizando y hay muchos más. A veces nos dicen, no, Jorge, es que es difícil porque yo solamente quiero saber una o no tengo la confianza. Y yo les digo, oigan, que ustedes no usan Linux. Si ustedes usan Linux, entonces saben muy bien que al final del día hay muchos sabores. Hay gente que diría, pues es que Ubuntu me gusta, es que a mí me gusta, a lo mejor, SUSE, a lo mejor necesito otra, la que ustedes quieran, Red Hat, pagadas, gratuitas, hay de todo. Entonces yo les digo, no nos espantemos por cosas que es naturalmente visible. ¿Y qué se refiere con que es naturalmente visible? Pues porque si ya en el pasado ustedes podían seleccionar, por ejemplo, la versión de Red Hat que es pagada, pero a lo mejor querían la versión CentOS, que era una aportación gratuita, pero lo mismo hacer con la máquina virtual. La pueden ustedes bajar, ya no tiene tantos detalles. Yo siempre les he dicho, ¿tienen dudas? Pues corran sus programas en un modo de Smarch, en las diferentes versiones del JDK y vean que corra. Ahora, ¿qué versión deberían de utilizar? Ahí sí debería de nosotros de visualizar cuál es la mejor alternativa para poder hacerlo, porque si ya usamos Java 8, si usamos Java 11, si ustedes fueron atentos a la plática de Víctor, por ejemplo, hace un rato, nos damos cuenta que hay algunas cosas que tienen que vigilar, ¿no? Pero al final del día tampoco son tan graves ni tampoco les va a llevar 20,000 años tener su migración. Algo que es importantísimo, si yo tengo un sistema que construye el software, pues simplemente es poner la nueva JDK y vigilar cuáles son los cambios. Si ustedes no fueron demasiado ortodoxos en el sentido de no utilizar cosas demasiado pegadas a la máquina virtual o hacer una implementación demasiado sucia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues no van a tener ningún problema en migrar. ¿Cuándo deben de migrar? Cuando estén listos. Oye, Jorge, ¿necesito migrar a Java 11 ya? Pues no, pero es de pensarlo porque obviamente la brecha se comienza a abrir. Las versiones empiezan a separarse. Ahorita ya está Java 14, ¿no? Ya estamos en la versión de Java 15. Entonces, recuerden que va a haber diferentes milestones. Cada versión de cada número es un milestone diferente y que la LTS, el concepto de LTS va a ser cada 3. Entonces, de 11 debían de migrar a 14 y de ahí deberíamos de migrar probablemente a la 17, ¿no? Si esto se continúa así, deberíamos de hacerlo. Entonces, no se estresen, traten de ir evolucionando sus versiones de Java, es importante. No lo habíamos hecho porque muchos de los application servers o los ambientes de frameworks o runtime que teníamos por ahí solamente corrían con Java 8, o sea, no podías correr tu application server pues nada más así. Entonces, lo que tienes que hacer es probarlo, ver que ya está certificado, bajar la nueva versión de tu application server o verificar en las especificaciones de tu nube si lo que estás corriendo soporta ese nivel de lenguaje y si es así, pues migremos. Ya creo que sería un buen tema ahora que quizá algunos proyectos se han congelado un poco, en donde podamos ir migrando a Java 11 para estar listos para evolucionar al siguiente, ¿no? Les comentaba, hubo cambios cuando Oracle decide migrar toda la plataforma Enterprise Edition hacia el Eclipse Foundation, pues nosotros vamos a tener que sufrir el cambio. El primer golpe, voy a decirlo tal cual, que tuvimos un poquito, es que pues nos dicen que no vamos a poder utilizar la palabra Java. ¿Por qué? Porque la palabra Java es un trademark, entonces Oracle lo va a seguir protegiendo a toda costa, entonces definitivamente no vamos a poder utilizarlo y pues hay que hacer nuevas cosas, ¿no? Entonces se decide, se hace una votación y se decide utilizar la palabra Yakarta como un tema romántico. Les cuento, para los que no están familiarizados, la isla de Java, pues está ahí en toda la parte de Asia, y Yakarta está en la isla de Java, ¿no? En Yakarta se habla Java, ¿no? Entonces, por eso es que están relacionados. Algunos reconocerán la palabra Yakarta porque estaba el proyecto Yakarta del Apache Foundation. Durante 10 años, Apache Foundation tuvo un acuerdo de colaboración con Sun Microsystems para desarrollar diferentes software y utilerías que estuvieran basadas en Java. Este acuerdo venció unos pocos años después de que Oracle compró a Sun y no fue renovado.
Por eso tuvieron que sacar de estos repositorios todos los nuevos intentos. Se quedaron lo que ya estaba construido. Entonces, mucha gente ya sabía del proyecto Jakarta que vivía en Apache Foundation. Entonces, ahí por eso tenemos cosas importantes, ¿no? Desde el Catalina de Tonka, tenemos toda la parte de Ant, todo ese tipo de cosas que se desarrollaron bajo esa umbrella de este proyecto. Y ya cuando viene este cambio y que se decide, pues la Apache Foundation decide prestarle y regalarle el nombre de Jakarta de su proyecto al nuevo proyecto dentro de Eclipse Foundation, y pues por eso es que se llama Jakarta y Jakarta E. Un golpe un poquito más complicado también fue y que fue motivo de gran incertidumbre dentro de la comunidad, es que nos dicen que no solamente no se puede utilizar la palabra Java, sino que ya no se pueden utilizar los acrónimos y ya no se puede utilizar los paquetes JavaX punto algo. Para los que más o menos conocen Java, recordarán que todo el set de lenguaje, Java está construido en Java, ¿no? Recuerden, o sea, todo lo que es Java está construido en Java. Hay clases que están construidas que vienen dentro del runtime y que obviamente están especificados en el JDK para el compilador y demás. Que los runtime están construyendo otra cosa, claro, sabemos que los runtime, la mayor parte de los runtime están construidos con rutinas de C y ensamblador, ¿no? Pero Java está construido en Java, entonces los paquetes Java.algo son parte del lenguaje mismo, así como el especial Java Lang y Java Util, donde son las librerías específicas. Cuando se generó la parte Enterprise, se generó el paquete JavaX.algo. Entonces, si tú veías una clase que estaba en el paquete JavaX, entonces ya sabías que era hacia la parte empresarial. Entonces, también fue hecho de que ya no se podía utilizar. Entonces, hay grandes discusiones al respecto de lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, ¿no? Se tuvo discusiones con la gente de Oracle, con la parte legal, al respecto, pues, de que pudiera dejar los paquetes y que, pues, imagínense el impacto. ¿Cuántos, si los más de 26 proyectos que tiene Jakarta E ahora y que compilan más de 65 millones de líneas de código, se imaginan todas las librerías que están basadas sobre esas librerías? Y el simple hecho de que yo le cambie el nombre del paquete, pues obviamente no va a haber un backward compatibility natural, o sea, tendría que hacerlo. Ahora, por la naturaleza del no linkeo de Java, pues no sería tan estático, no sería tan complicado el agarrar y recompilar con las nuevas librerías, pero requiere un proceso de compilación, no solamente intercambio la librería y empieza a funcionar. Entonces, sí tenía algunas cuantas retos al respecto de las cosas que iban sucediendo. Entonces, creo que al final era importante, ¿no? Entonces, se tomaron decisiones de qué es lo que tenía que hacer, hubo discusiones al respecto de cómo se tendría que hacer el movimiento y se darán cuenta que la decisión fue bastante simple y que ha tomado tiempo, pero porque también nos faltan manos, ¿no? Entonces, esos grandes noticias que nos trajo Oracle nos trajo un poco de complicaciones acerca del mundo empresarial de Java, ¿no? Él ya no puede utilizar la palabra Java, él ya no puede utilizar los acrónimos. O sea, si ustedes hablaban, no sé, por ejemplo, el JPA, ¿no? Java Persistent API, pues ahora ya vamos a tener que hablar del Persistent API de Jakarta, ¿no? En donde nosotros vamos a poder utilizar esa API, pero ya no con el mismo nombre, ¿no? Entonces, era importante ese cambio, ¿no? Y vamos a ver cómo se dio. Aquí les doy una breve historia de cómo fue evolucionando. Se lanzó Jakarta E8 en septiembre 10. Septiembre 10 fue un día importante. Se hizo un evento incluso del Jakarta E1, que fue una conferencia virtual internacional en donde varias personas hablaron de todo lo que estaba sucediendo y que, bueno, nosotros pudimos conocer mucho. Fue el lanzamiento de esa. Por experiencia sabemos que cuáles han sido las versiones de la parte empresarial de Java. Entonces, desde el proyecto inicial en el mayo 98, en donde se empezó a vislumbrar que no solamente la versión estándar de Java era suficiente, sino que había que hacer algún conjunto de un set de librerías que pudieran obtenerse de forma independiente y que pudieran construir aplicaciones muy orientadas a la web en ese entonces. Recuerden que estamos hablando antes del 2000, ¿no? Entonces estábamos con el problema del cambio del año 2000 y como que no nos ocurría otra cosa, pero terminando ese problema, pues tuvimos que empezar a vislumbrar que las cosas estaban cambiando, ¿no? Entonces, pues la versión 2, que fue el nacimiento, la robustez de la versión 3, ¿sí? La implementación de los web services en la versión 4, estamos hablando de 2003, hace 17 años. Fíjense que era muy interesante, y algún día si quieren otra charla los podemos platicar, cómo de repente la gente te buscaba y te decía, oye Jorge, ¿me puedes ayudar a construir un web service? Claro.
Y ahorita muchos de ustedes se reirían y dicen, ay, ¿cómo te pueden buscar como consultoría para construir un web service? Pues sí, porque había que construirlo de cero, o sea, existían los swap, pero no había utilerías o herramientas para poder hacerlo. Lo más cercano era una utilería que construyó IBM, que se llama Axis y que muchos algunos ya todavía la conocen, y que Axis fue así como, wow, esto me va a simplificar, pero teníamos que construir el XML a mano, hacer el ensobretado, hacer la transmisión, muchísimas cosas. Entonces, la versión 4 vino a revolucionar muchas cosas porque podíamos nosotros construir muchos beneficios de los web services de forma casi inmediata y demás, ¿no? Luego vino la versión Java Enterprise 5, en donde pues ya a través de los cambios de lenguaje con la implementación de todo lo que fueron los annotations y demás, se vino a simplificar muchísimo el desarrollo de lo que era en Java, ¿no? La versión 6, que fue como la flexibilidad, ¿no? En donde empezaron a implementarse cosas como los CDIs, como se empezaron a implementar de una manera un poco más enfocada a los profiles, y donde vino la estabilidad en la versión Java Enterprise 7, ¿no? Obviamente las versiones 6 y 7 tardaron un poco más, e incluso hubo esfuerzos muy importantes para poder solidificar estas cosas y poder como mantener cuál era el estado de estas versiones. Entonces, hubo esfuerzos que incluso muchos de nosotros participamos, que eran los guardianes de Java Enterprise, en donde lo que hacíamos era presionar a Oracle pues, para que se movieran las cosas, donde se publicaban cartas, se hacían revisiones y se trataban de participar en los foros, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de que se tenía para Jakarta E8? Para Jakarta E8 el objetivo era migrar exactamente lo mismo que tenía Java E8. No había más, no había menos. La intención era mantener todas las APIs que se tenían hasta ese punto, corregir algunos bugs, pero muy pequeños, de tal manera que al momento de poder tomar el control de todo el código fuente y tenerlo ya en los repositorios de Eclipse Foundation, se pudiera correr los builds y se pudiera hacer. Algo que es súper importante que no deben perder de vista con este movimiento, es que nosotros ahora a través de Jakarta E ya podemos acceder a los TCKs. ¿Qué son los TCKs? ¿No? Los TCKs son herramientas que lo que nos permiten es hacer una prueba de compatibilidad sobre la tecnología. Es decir, al final del día, JCP generaba diferentes JSRs, que eran especificaciones de lenguaje. Estos JSRs, hagan de cuenta que son los RFC para otros lenguajes y demás, se generaban en los JSR, se votaban y se ponían líderes de especificación y se podían hacer la implementación. Si tú decías que tú querías ser compatible con un set completo de especificaciones determinadas en el JCP y que podrías denominarlo que tu producto fuera compatible, por ejemplo, con la versión Java X, no sé, vamos a imaginar la versión Java 7, la Java 9, la que fuera, de Java estándar, o bien que tu producto fuera compatible con una especificación de Java Enterprise otra, tú lo que tenías que hacer es pagarle a Oracle para que le entregara su software y él corría este TCK sobre tu software. Si al final el software decía palomita, entonces tu software era full compliance. Entonces tú ya podías determinar y poner en cualquier lugar, sin riesgo a una demanda, de que tu software era totalmente compatible. Entonces, de ahí que la importancia de tener eso, y además costaba una lana. ¿Qué era lo que estaba frenando? Que las pequeñas empresas, las empresas nacientes, pues no podían sacar a productos, a pesar de que ya era software libre y que podías bajar los repositorios, podías hacer forks y demás, no lo podías publicar como compatible, a menos que pasaras el TCK, y si pasaras el TCK es que tenías que haber pagado una lana. Entonces, algo que es ahora importante es que ya no tienes que hacerlo. Entonces, tú ya puedes hacer tu fork, lo puedes mandar y hay un proceso, claramente siempre va a haber un proceso, y si ellos lo aprueban, pues entonces tu software ya puede ser totalmente compliance, ¿no? Ahora, ¿qué vamos? Vamos por Java Enterprise 9. Java Enterprise 9 tiene algunos cambios y sobre todo tiene el famoso Big Bang, ¿no? ¿Cuál es el famoso Big Bang? Que vamos a cambiar todos los paquetes de JavaX, punto algo, hacia Jakarta. Este es el gran cambio que vamos a tener nosotros ahora en esta nueva versión. Esta nueva versión que al final del día, pues, que está muy esperada. Ha habido muchos retrasos, faltan manos, la verdad es que sí faltan manos. Y muchas veces le decimos a la comunidad Java, tenemos que participar ahí. Ahora, de la misma forma que existían los guardianes de Java EE, ahora se han creado lo que son los embajadores de Jakarta E. Esto es para poder hacer una nivelación. ¿Quiénes están dentro de la Eclipse Foundation? Pues hay varios miembros reconocidos o miembros que forman parte de este esfuerzo, y hay un comité, obviamente hay un comité directivo que es el encargado de llevar a cabo todos los esfuerzos. Entonces, este comité trata de seguir ciertas reglas, ¿no? Antes, todo lo que se hacía en Java era a través del JCP.
Ahora lo que sucede es que existe algo que se llama el JSP, que pues, es el Jakarta Specification Process. La intención es hacer algo diferente, mejorado, para que la comunidad realmente participe en todo este tipo de procesos, ¿no? Antes lo que se hacía era generar el JCR, se trabajaba con un líder de especificación, el líder de especificación tenía un grupo de ingenieros que estaban asignados para su trabajo, muchos de ellos eran pagados por las empresas participantes del JCP, y una vez que se tenía la especificación, se hacía la implementación de referencia. Para muchos, ya lo conocen, otros no, la especificación, la implementación de referencia para las especificaciones de Java Enterprise era Glassfish, y ahora lo sigue siendo, ¿no? Entonces, cualquier cosa, la implementación de referencia se hacía sobre Glassfish y ahí se liberaba. Y a partir de ahí se podía ir haciendo. Por eso es que nosotros fuimos muchas veces los conejillos de indias de Oracle en cuanto a la parte Enterprise, pero pues nos funcionaba muy bien. La verdad es que los productos eran bastante sólidos. Ahora lo que persigue el ESP es que ahora es codificar primero. O sea, al momento de hacer como una especie de codificación, poder ir haciendo la implementación de la especificación. No vamos a tardar mucho tiempo haciendo toda la documentación para hacer la especificación y luego la implementación, sino se hace una implementación prueba, una prueba de concepto, y luego se puede hacer la especificación, ¿no? La idea es que ahora sea colaborativo, hay un grupo de trabajo que tienen grupos abiertos, ustedes pueden entrar a todas las juntas que se hacen sobre los diferentes grupos de trabajo, están publicadas, por ejemplo, todos los martes hay una llamada a las 10 de la mañana, tiempo de México, en donde ustedes pueden estar oyendo qué están diciendo. O sea, algunos de nosotros no podemos tener voto, podemos tener voz en las llamadas y poder preguntar y poder aportar, pero definitivamente, pues, algunos votos se hacen, pues sí, porque se tiene que tener un control y obviamente las decisiones se toman en grupos no tan grandes porque se vuelve un desastre. Entonces, ya es una forma colaborativa, todos los TCKs y la documentación ya son open source, entonces ya cualquiera puede puede ver y checar por qué no pasa el TCK, puede correr una prueba, etcétera. Nosotros lo que queremos es hacer ahora con estos nuevos procesos de Jakarta, ya no queremos hacer implementaciones de referencia, queremos hacer implementaciones compatibles, es decir, que los softwares sean compatibles unos con los otros, de tal manera que se pueda conseguir mayores beneficios, ¿no? La idea es que uno se autocertifique, entonces hagan de cuenta que ustedes hacen una certificación propia y le mandan los resultados al comité y el comité verifica que la certificación sea correcta, que el resultado haya sido realmente el que ustedes dicen y por lo tanto ustedes cuando estén listos pues pueden enviar el proceso de certificación y ya GSP toma la decisión de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Se quiere perseguir la forma colaborativa. Entonces, yo los invito para que lo puedan hacer. Entonces, ¿cuál es la intención o cuál es el plan de trabajo de Jakarta E9? Ya salió el primer milestone, el primer release, salió en junio, fue hecho, salió más o menos en buen tiempo. Se supone que iban a salir un release bueno en septiembre. No se ve promotor, que sea correcto, entonces se va a definir pronto. Entonces lo que se está buscando es tener una implementación a finales de este año. Esperamos que no brinque hacia el siguiente y se vuelve ahí. Entonces, ¿cuál es la principal característica de Jakarta E9? Que ahora ya tengamos migrado todos los paquetes y este trabajo realmente fuerte, por ahí alguien nos comentó hace un ratito que sí, realmente es un esfuerzo muy, muy fuerte, ¿no? Alfonso, es una chamba fuerte, o sea, realmente los ingenieros están trabajando para migrar todos los paquetes y ver que dijeran por ahí, ¿no? Primero con que compile ya pasamos el primer punto. Y después de que compila, ver si no hay alguna afectación ahí, sobre todo por algún llamado estático o alguna cosa de reflection que pudieran afectar, ¿no? Entonces, ya hay muchos productos que están siguen siendo compatibles, ya están certificados, ustedes lo pueden ver en la página, que ya están certificados, son compatibles en la versión de Jakarta E8, los mencionó Víctor hace un rato, pueden verificar, pueden bajar la versión y pueden hacerlo. Yo que les invito a que hagan como, quizá de una manera un poco extraña, que sigan trabajando con sus versiones tradicionales que corren sobre Java EE, pero a la vez bajen el producto que ya está trabajando sobre Jakarta y monten un ambiente de prueba. Probablemente su ambiente de prueba sea sobre Jakarta, pero su ambiente staging sea sobre Java E y su ambiente productivo obviamente el que tengan. Hay algunos que ya tienen ambientes productivos reales bastante grandes que están trabajando sobre los productos de Jakarta E8. La verdad es que no hay mucho riesgo, simplemente se recompiló todo. Entonces, literalmente se recompiló y se corrieron los TCK sobre los productos. Entonces, la seguridad de que está funcionando es muy amplia. Entonces,
Yo los invito a que bajen algunas versiones, las de su predilección. Si ustedes son amantes de Glassy, pues siguen haciendo. Si son amantes de IBM, pues IBM tiene sus productos, de Red Hat. O sea, cada uno de ellos ya tienen productos que son compatibles. Utilícenlos, la mayoría tienen productos de comunidad y lo pueden hacer, ¿no? Ahora, les quiero platicar un poquito en estos últimos minutos acerca de unos mitos y realidades que tenemos sobre Yakarta E y que sigue siendo incluso sobre la versión de Java E, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que construir monolíticos o no, hay una gran discusión. Ahorita se ha vuelto una pelea un poco de ring, y a lo mejor aquí algunos van a brincar, pero pues eso de que el monolítico no debe de existir pues es una mentira, porque lo que no debe de existir es una arquitectura basada en modas. Lo que debe de existir es una arquitectura que está definida por las necesidades del negocio y sobre todo sobre la infraestructura a la cual disponemos y las que nosotros podemos utilizar para poder hacerlo, ¿no? Ahora se habla de desarrollo de aplicaciones modernas. Eso es bien importante. Hay varias características que debe estar enfocada hacia el usuario, que debe estar enfocada hacia Internet, etcétera, etcétera. Pero de las características de desarrollar una aplicación moderna es hacer uso de lo que es no solamente el Test-Driven Development, en donde su enfoque es haces primero las pruebas y luego desarrollas, enfocado sobre todo en unit testing, sino que además debes utilizar lo que es el Model Driven Development, ¿no? El MDD, en donde el Model Driven Development lo que hace es agarrar y poder generar pruebas conceptuales para poder hacer pruebas no de integración, porque la integración se queda un poquito más allá atrás, ¿no? En donde típicamente cuando construyes tu primera arquitectura, tu primera infraestructura, está funcionando bien, la puedes repetir y va a funcionar en lo general bien, porque pues normalmente tu negocio no cambia mucho, a menos que tengas una nueva característica. Pero esta nueva forma de probar las cosas es muy importante, porque lo que empezó a hacer es que toda la gente empezó a enfocarse en hacer pruebas unitarias, y las pruebas unitarias son fáciles de hacer en un ambiente de Yakarta E, pero muy difícil de hacerlo cuando ya son como más conceptuales, más de negocio, en donde lo que tengo que hacer es asegurarme que mi usuario está obteniendo el requerimiento de negocio que él pidió. Entonces, para ello es importante, y esto lo contemplan lo que ahora se llaman las aplicaciones modernas, y también pues, todo lo que es el DDD, ¿no? El Domain Driven Design, en donde lo que queremos hacer es tratar de enfocar el diseño hacia lo que es el dominio de todo el concepto de negocio, ¿no? Porque en ocasiones empezamos a ver cosas muy, muy aisladas, porque precisamente el tema de los microservicios vino a tratar de fragmentar toda esta conceptualización de desarrollo, en donde muchas dicen, no, es que tú tienes que partir, Jorge, tienes que hacer pequeñas unidades. Sí, entiendo esa parte y facilita mucho lo que sería el desarrollo, aísla mucho los errores en ciertos momentos, pero complica muchísimo la administración y sobre todo cuando tú tratas de ver el todo. Cuando tratas de ver el todo y resulta que tienes muchos equipos de trabajo y pequeños equipos de trabajo en donde el concepto y el dominio de todo lo que es los flujos de trabajo están en ellos, entonces es cuando te das cuenta que dices, aquí hay un problema. Entonces creo que deberíamos de tenerlo, ¿no? Sigue habiendo una discusión ahorita súper importante sobre si Spring Boot contra Yakarta ya es algo que pues ya saben, abrazos así mis amigos John Lush y Mark Heckler, que pues son advocates ahora de todo lo que es Spring. Pero bueno, siempre hay una discusión cuando los veo, ya no es necesario utilizar Spring Boot, ahora tenemos esfuerzos para poder hacerlos con cosas como microprofile, etcétera, y puede funcionar muy bien. Que si Spring en su momento fue una alternativa a los grandes errores que se cometieron en el diseño e implementación de Java Enterprise Edition, claro que sí, es obvio y es reconocido por todos que no se hicieron bien las cosas, pero estamos hablando de hace más de 10 años, casi 15 más o menos. Entonces, pero ahora en la actualidad, pues ya no es necesario, entonces no es importante. Ahora, vuelvo a lo mismo, no quiero cerrarme, y así como no todo es Java, no todo es Yakarta E, ni todo es Spring Boot. Es decir, cuando tú tienes una organización que a lo largo de los años, toda tu expertise, todo tu conocimiento de base de datos, etcétera, está relacionado con proyectos que corren sobre Spring, pues la evolución es Spring Boot, o sea, innegablemente, ¿no? O sea, no vas a hacer también un cambio de infraestructura y arquitectura porque toda esa expertise que tengas en tu gente lo vas a perder. Pero de la misma manera, si lo que has trabajado es en estándares, en Java Standard Enterprise Edition, Standard Edition, pues tu evolución natural va hacia allá. Entonces es importante escoger en la batalla las armas que necesites, ¿no? Y cualquiera de los dos funciona. Nadie ha dicho que uno funciona en Spring Boot, nadie dice que no funciona Yakarta E, pero nuevamente son estilos. Son estilos de lo que tú normalmente tratas de proyectar, tratas de implementar, pero vuelvo a lo mismo y como dije al principio, lo más importante debe ser cuidar que los usuarios realmente tengan lo que tienen, ¿no? Entonces, servicios REST no más, o sea, claro que puedo hacer lo que sea, hay muchas implementaciones que requieren servicios SWAP,
Hay muchas implementaciones que requieren implementaciones crudas de intercomunicación, ¿no? No olviden eso, no traten de ver todo solamente de una forma, porque obviamente vamos a tener muchas complicaciones en el momento de las implementaciones, ¿no? Pueden utilizar MicroProfile, es un esfuerzo que inició antes del movimiento de Java Enterprise hacia Eclipse Foundation, por lo que les comentaba, o sea, al final no se podía certificar como un full application server, ¿no? Compliance, pero sí podían utilizar algo y generar otro esquema para poder resolver los problemas de las versiones, sobre todo web, en aplicaciones empresariales. Entonces hay muchas alternativas de MicroProfile, yo les invito a que lo vean. Y uno de los mitos que pues, también están diciendo, pues bueno, los orquestadores y si OpenShift y si Kubernetes y Docker, todo. Veamos las necesidades. En ocasiones, si quieres independizar tu deployment hacia diferentes plataformas, pues tienes que pensar en un contenedor. De otra manera, no necesariamente. Hay plataformas que ya te ofrecen, hay esquemas de serverless, hay muchas opciones. No todo va hacia contenedores, porque de repente creemos que lo único que tenemos que hacer es hacer un proyecto que lo que hace es empacar en un contenedor Docker y luego deployarlo en Kubernetes. No, recuerden que así no debe de funcionar, ¿no? Algo que me gusta mucho de esta imagen es que lo que estamos haciendo ahora es convertir de servicios, ¿no? O de monolíticos hacia microservicios, ¿no? Y entonces la foto queda de esta manera, ¿no? Entonces, oye, Jorge, seguro que sí, claro, porque del lado derecho ustedes van a poder ver que son edificios independientes, cada uno de ellos es un servicio, un microservicio. Del lado izquierdo era un gran edificio en donde estaban todos los servicios viviendo, algunos tienen aire acondicionado, otros no. Del lado derecho a lo mejor no se ven, pero seguramente lo tienen. Entonces, no crean que es un tema ahí como muy específico de cómo se tiene que hacer, ¿no? Y hace poco en internet pues, salió una imagen muy interesante acerca de cómo funciona un sistema construido a través de microservicios, ¿no? Y pues esta es la imagen real, ¿no? Este, yo creo que es una manera muy interesante de poder entender cómo es que muchos estamos construyendo los microservicios porque se están construyendo de forma relativamente sin una arquitectura bien pensada, ¿no? Entonces, no nomás lo construimos por lo que lo construimos. ¿Quieren saber más de MicroProfile? Pues los invito a que visiten su página, microprofile.io. Ahí van a ver toda la gente que está participando en este esfuerzo. Se dan cuenta que hay grandes jugadores, ¿no? Obviamente está IBM, hay grupos de usuarios como Sujava, está Tomitrai, está Payara, bla, bla, bla. Todos los grandes participantes, ahí pueden verlo. Es un esfuerzo para poder deployar aplicaciones. Yo he probado en particular, en lo personal, utilizo Payara Micro para hacer algunas pruebas y algunas cosas y se deploya súper rápido y es súper padre. Es más, y si quiero hacer y evolucionar de Payara Micro, me voy a una imagen Docker de Payara y funciona exactamente igual. Entonces, hay cosas muy interesantes. No se cierren, la verdad es que no se cierren. Es importante que estén involucrados, vayan a los diferentes lugares donde podemos participar. Hay algún lugar donde puede decir que se pueden inscribir a las diferentes listas de correo. Pueden estar siendo testigos de todas las llamadas que se hacen. Insisto, la mayoría de ellas son públicas. Solamente hay una que es la del comité, que por el momento sigue siendo cerrada, pero que están prontos a liberarse porque porque eran cerradas, porque se trataban temas legales respecto de la relación de Eclipse Foundation versus Oracle. Entonces no podía haber una grabación, no podía haber una infiltración, no podía haber cosas. Entonces, una vez que ya se liberen todos estos temas legales en la llamada del comité, entonces lo que van a hacer es agarrar y entonces irse hacia llamadas abiertas. Entonces vayan, participen, vean los diferentes bugs que hay, puedan participar, vuélvanse un committer de la plataforma y así pueden utilizarlo, ¿no? ¿Qué otra manera pueden estar involucrados? Participen en el evento de yakarta1.org. Se va a desarrollar próximamente, hay algunas fechas, están definiéndolas en septiembre, en donde va a haber diferentes charlas al respecto de todas las tecnologías que conforman todo el portafolio de Yakarta E. Lo pueden oír. Ahora, obviamente este track es en inglés, pero si ustedes quieren oírnos hablando de otras cosas, pues tenemos nuestro propio track de Yakarta One ORG en octubre 12. La fecha es significativa. Todos los grupos de hispanos se han unido para poder hacerlo y poder participar ahí, ¿no? Entonces, es importante que participen. Están a punto de publicar la agenda. Yo metí algunas charlas. Bueno, ahí les hablaré un poco de Java Zero Faces, que no ha muerto, al contrario, o sea, ha sido y cada día más fuerte con Prime Faces.
hay una alternativa y tengo por ahí un round que me echaré pronto con mis amigos de Vadin, ¿no? Para poder tener comparativas acerca de cómo se desarrolla tanto en un lugar a otro basados en Java para hacer web, ¿no? Obviamente, miren, nosotros siempre en diferentes charlas hemos discutido que cómo vemos el desarrollo, pues el desarrollo de la web, pues tiene pintas de React, tiene pintas de Angular, ¿no? Tiene pintas incluso de Java Faces todavía y de Vadin un poco. Se me está yendo Vue, ¿no? O Vue, no sé cómo lo quieran pronunciar. Son creo que de las alternativas tecnológicas para poder hacer implementaciones que tenemos ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen lugar donde pueden visitarnos y poder aprender un poquito más. Yo normalmente me gusta charlar sobre esto, abrir un poco la discusión y adelante, ¿no? Ya si quieren ver una charla con un poquito de demo acerca de las races, se la voy a hacer aquí. Y voy a tener una charla pronto también, incluso, con el grupo de usuarios de Nicaragua. Entonces, también por ahí pueden ver un poquito más de código, para que vean que a lo mejor algunos de ustedes les han mentido y desarrollar en Java es muy rápido, ¿no? O sea, la verdad es que es muy rápido y es muy sólido, muy robusto. Hay mucha tecnología detrás. Y ahora con toda la integración de las nubes en sus respectivas características, lo pueden hacer con la total seguridad a través de JWT, con todo el manejo de contenedores a través de Docker y su orquestación a través de diferentes mecanismos, Kubernetes, OpenShift, lo que sea. También todo el mecanismo de serverless para poder hacer algunas implementaciones que pueden utilizar. Es decir, todo el mundo Java está listo para poder trabajarse, ¿no? Entonces, no olviden ese tipo de situaciones que están ahí, ¿no? Y pues bueno, pues no sé. Alguien dice por ahí que si Java estaba preocupado de que si iba a existir o no. No, no, no. La verdad es que, o sea, imaginen, llevamos 25 años en donde los primeros 5 años de Java fue un caos total. O sea, me tocó defender si Java debía ser o no interpretado cuando ahora nos vivimos en un mundo de lenguajes interpretados, ¿no? O de lenguajes que corren sobre la máquina virtual, ¿no? Es decir, ustedes de repente se dan cuenta y dicen, oye, pues a ver, pues es que ya no quiero lenguajes interpretados. Bueno, pues ahí están todos, o sea, desde el mero JavaScript hasta Python, o algunos que corren, no sé, Ruby, todos esos lenguajes que al final del día, pues tienen un tanto de interpretación, ¿no? Obviamente, pues ustedes ya si quieren ir a un mundo más fancy en toda la parte de interpretación funcional, pues hay varias alternativas, Clojure, Elixir, el propio Leaf, ¿no? ¿Por qué no? El Leaf no ha muerto, ¿no? Pero yo creo que es importante, Java no hay una manera de que muera. Los esfuerzos de Yakarta ahí son muy grandes. Hay gente involucrada, hay gente pagada, por supuesto. Hay gente pagada por la Eclipse Foundation, hay gente pagada por las diferentes empresas que están relacionadas. El propio Oracle, no crean que lo dejó abandonado ahí como a su suerte, ¿no? O sea, no se fue por los cigarros a la tienda, o sea, sí, simplemente lo dejó con la tía que lo podía cuidar mejor, ¿no? Porque Oracle trabajaba en su nube y pues tenía que dedicarle tiempo a ello. Entonces, ha crecido y sigue creciendo. Una vez que ya pasemos esta bombita del nombre, del cambio de nombre, el namespace de JavaX a Yakarta, yo creo que van a hacer cosas muy, muy interesantes, ¿no? Por ahí hablan de las certificaciones, qué interesante, ya que las certificaciones van a cambiar, porque ahora Oracle, pues Oracle no creo que pueda lanzar la certificación para Java 14 o similares, porque obviamente pues lo va a tener que hacer algún otro mecanismo, a lo mejor de lenguaje puro de Java estándar, esto lo que llamábamos el OK, el OCP, probablemente sí, pero pues todas las certificaciones basadas en Java E, pues ya no las va a tener él. Entonces, de hecho, se ha platicado en los grupos de trabajo de Yakarta al respecto de las certificaciones y pronto deberían de tomar una decisión. Entonces, lo más seguro es que suceda como Oracle. O sea, Oracle no certifica, acuérdense. O sea, la certificación no te da Oracle, la da a través de todo su mecanismo de Pearson y demás, y las diferentes, digamos, redes de capacitación y venta de vouchers. Entonces, seguramente va a suceder lo mismo, porque Yakarta y Eclipse Foundation no quiere verse tan involucrados en ese tema, pero sí se requiere que cambien un poquito las certificaciones. Y entonces, yo les diría, pues, certifíquense en lo que hay hasta ahorita. Todavía Java Standard Edition está la 11, el update. Y de las otras, pues yo la verdad me esperaría un poquito. Esperaría un poquito para ver qué es lo que sigue haciendo, ¿no? En cómo siguen funcionando los Enterprise Java Beans, pues no, sigue igual. Algunas cosas son como interesantes en el sentido estricto de que salió toda la parte de CDI a partir de Java E8, 6, perdón, Java E6, y que maduró muchísimo en Java E7,
Pero a ver, recuerden, las tecnologías CDI son complementarias de los Java Enterprise, ¿sale? Los CJBs y los CDI son complementarios. Hay muchas cosas que los CDIs no tienen, ¿no? Toda la parte de transaccionalidad, del puleo, etcétera. Entonces, no se vayan a ir con la finta de que aunque los CDIs son muy atractivos, nos seducen mucho a la vista, pues hay cosas que tendría que tener un límite y que si no tienen cuidado, pues pueden tener un problema de performance e incluso tener algún fault ahí en donde se les acabe la memoria, pues porque generaron demasiados CDIs, ¿no? No olviden que los CDIs deben ser tratados un poquito como los CJBs, en el sentido estricto de poder tener un mapa de correlación, de evitar que haya un deadlock sobre su llamado, etcétera, etcétera, ¿no? Las versiones del lenguaje han sido pocas, la verdad es que la evolución de entre Java 8 hacia 14 pues son pocas, hay cosas nuevas, lo más novedoso, y creo que por ahí había una charla, si mal no recuerdo, que hablaba de todo lo que hay nuevo ahorita en Java 14, por ejemplo, con los records, ¿no? Que los records pues es una respuesta a mucho lo que pedimos, ¿no? Que incluso algunos de nosotros los solucionamos con Lombok o alguna alternativa así, pero los records ya es una forma de hacer un pollo un poquito más inteligente con menos código y que satisface la mayoría de las necesidades que se tienen en muchos de los frameworks para generar pollos, ¿no? Entonces los records, algunas cosas como los switches más inteligentes, algunas cosas como todo lo que vino después de Java 8 con el tema del manejo de las fechas, etcétera, y con el manejo de los cachés de las cadenas, ha sido bueno. Pero no hay muchos cambios, por eso es importante, yo diría, certifíquense a Java 11 y esperemos los nuevos cambios. Van a surgir muchas cosas y sobre todo que ahora, con este tipo de cosas como la pandemia, pues las certificaciones se han de haber visto suspendido un poquito porque pues tienes que ir al centro de certificación. Entonces, yo creo que muchos de ellos no están abiertos. Entonces, hay que tener una total, total control. Pero no en todos lados, Alfonso, ¿eh? Algunas certificaciones, algunos centros de certificación no los permiten remotos. Recuerda que al final, en todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, incluso en su momento, si eras de Centroamérica en unos países, no me dejan mentir, tenías que venir a lugares como a México a certificarte. Ahora seguramente, pues sí, hay algunas remotas a través de unos candados que instalas un software en tu máquina, pero no todo el mundo está manejándola, ¿no? Todos los centros de certificación. Entonces, pero bueno, certifíquense hasta la 11 y esperemos los cambios. Y de Java EE yo les diría, espérense un poquito. No se los dije yo, pero espérense un poquito y veamos cómo van a venir los nuevos cambios. Porque sí va a ser medio lamentable que te certifiques en un web services o algo por el estilo y de repente, pues 3 meses después está la certificación de Jakarta E, ¿no? Pues la comparación entre Jakarta E y Spring está llegando a una estabilización. Actualmente la gente que usa Spring es casi la misma que la que usa Jakarta E. Nos ha sorprendido mucho en las últimas encuestas que ha tenido Jakarta E, se va nivelando. O sea, todavía no llega a un 50-50. Pero la última vez ya andaba por ahí un 60-40 en cuanto a mucho tipo de cosas para desarrollo. Y ha tomado mucha fuerza. ¿Por qué? Porque no hay nada que tengas ahora en Spring que no tengas en Jakarta E. Entonces yo les diría, y como siempre les he dicho, mientras menos librerías tenga tu software, va a ser más rápido de mantener y todo. Entonces, traten de mantener siempre sus binarios los más pequeños posibles. ¿Cómo pueden ser muy pequeños? Pues no es porque hiciste un for en lugar de un while, sino que utilizaste menos frameworks y utilizaste menos librerías. Entonces, si ya no hay una ventaja competitiva, pues yo diría, si quieren hacer algo sorprendente como lo que hace Spring Boot, pues trabajen en un proyecto tipo microprofile con estándar y Jakarta E y ¡pum! Tienen las mismas características que lo otro, ¿no? Porque al final todas las necesidades de una arquitectura de microservicios, pues te la va a dar la infraestructura que estés usando o los componentes para el balanceo, descubrimiento, login, todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente yo creo que va a balancearse y la buena movida y el movimiento correcto que hizo en su momento pivotal para poder sacar Spring Boot ha permitido que no muera. Si no, iba a morir, ¿eh? O sea, yo creo que Spring a la larga ya no iba a ser tan necesario. Spring, ¿eh? Spring Core, algo bien importante. Que Spring Boot pues vino a salvarlo con sus deployments súper rapidísimos y eficientes. No sé si tengan alguna otra duda, algún chisme por ahí que puedan sacar. Ya saben. Ahí está mi Twitter. Y una Pueden duda, escribirme. Jorge, Claro. no sé si ya la respondiste, pero dicen qué sabor de JDK es el que más utilizas para producción. Pues miren, como yo no he cambiado ya a Java 11 en producción, tengo que confesarlo,
Yo sigo utilizando la última versión, ¿cómo se dice? Uso dos. Uso el OpenJDK y utilizo el Java 8, la última versión gratuita de Oracle. Recuerden que ya no puedes bajarla después de enero del año pasado. La gratuita, tienes que bajar una instrucción. Entonces estoy usando las dos, OpenJDK y demás. La verdad es que necesito un poco de tiempo. Quiero probar la de Zulu versus Coreto y ver cómo es el desempeño, ¿no? Entonces, yo creo que no tardo en hacerlo. Ya voy a migrar, las cosas que tenga en Java 8 las voy a migrar a Java 11 para poder trabajar un poquito más libre y sentirme listo para cuando ya llegue Java 14. Java 14 ya está, me refiero, pero cuando digo Java 14 es cuando sienta cómodo que la gente utilice. Recuerden que las versiones 0 son peligrosas. A mí dice Alfonso que ha llevado coproducción con Correcto 8. Sí, la verdad es que la versión 8 ahorita sigue siendo muy naturalmente usada. Pero sí hay que ponerse a llevarnos un poquito hacia adelante. Yo creo que ya empieza a urgir y yo creo que estos meses para algunas empresas y proyectos de estabilidad o de lentitud, a lo mejor es buen momento de llevar un proyecto paralelo de migración de JDK. Yo creo que es buena idea. No sé si tienen más dudas, comentarios. Pues les decía, pues con gusto escríbanme al Twitter de Di Vargas, ahí les respondo, a veces me tardo. Pueden escribir a mi correo edivargas@gmail.com. También, siempre está buena discusión y pues los invito a que sigan participando en toda esta serie de tracks. Son 2 semanas de mucho esfuerzo que toda la gente de la UC ha hecho para poder coordinar y tener a todos estos speakers y participantes ahí atentos, ¿no? Pues no sé si haya más dudas, sino para cerrar la sesión y poder continuar con las demás. Ya casi la yo no veo que haya más preguntas, Jorge. Gracias a Jorge una vez más por haber estado con nosotros. Agradecemos su participación. Recuerden que esto es parte del Oracle Groundbreakers Tour Latinoamérica 2020. No se pudo hacer en persona, pero estamos en línea. Todavía quedan 2 pláticas el día de hoy. Una que es de lo nuevo de JDK 14. Y al final, a las 5 de la tarde, horario de México, hay todavía un panel de discusión sobre Java, justamente. Y bueno, ahí va a estar Otavio y otras celebridades, digámoslo así, del mundo de Java. Recuerden que este es el código QR que pueden utilizar para tener acceso a sus servicios gratuitos de Oracle Cloud. No dejen de utilizarlos para poder probar los productos y los servicios de Oracle en la nube. Así que muchas gracias. Gracias, Jorge, una vez más por haber estado con nosotros. Y vamos a cerrar la sesión. Gracias. Gracias, buena tarde a todos. Bye.